Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo soy la doctora Herrera Martínez. Hoy vamos a ver una clase de destreza motora y lateralización, ¿sí? La clase corresponde a la licenciada Germani, es de su autoría. Ahí la voy a compartir y vamos a empezar. Bien. Bueno, un poco sobre qué es la destreza motora. La inteligencia, dice esta frase de Aristóteles, consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar conocimientos en la práctica. La destreza motora es una función compleja que abarca actos sencillos e individuales, e incluso actos complejos y grupales, ¿sí? Em, si recordamos un poco dentro de las clases y los contenidos, recordemos que todos los procesos de memoria, ¿sí? Podían dividirse en, por ejemplo, la memoria declarativa, ¿sí? Que podía ser la semántica y la episódica, y lo que era la memoria procedural tenía que ver con un tipo de memoria más inconsciente y del saber cómo hacer, ¿no? Y que tenía que ver con las praxias. Después había otros tipos de memoria, como la memoria emocional, la memoria adictiva, ¿sí? En este caso, la que va a tener relación con la destreza motora es la memoria procedural, ¿sí? Em, y obviamente ahí intervienen estructuras cerebrales primarias y secundarias, repasando un poco todas las estructuras que tenían que ver con el proceso de memoria. Tenemos la corteza prefrontal, el hipocampo, todas las cortezas de asociación, ¿sí? También teníamos la amígdala, el tálamo, el cerebelo, que van a estar, por supuesto, muy involucrados en la destreza motora. También debemos recordar que cuando dos o más personas realizan una actividad, digamos, en conjunto, ¿sí? Como por ejemplo tratar de tocar todos en una orquesta, sincronizar, moviendo, no sé, como en un baile, los nadadores que hacen figuras de forma sincronizada, ¿no? Tienen que hacer como una sintonía de sus cerebros para conseguir el fin de esa tarea conjunta, ¿sí? Ponerse un poco en sintonía, ya sea para es- escuchar, procesar, ¿no? La información o los estímulos que armonicen esa función motora, ¿no? Que van a realizar. Y entonces de esto va a depender que justamente haya una buena integración entre todos los actores que forman parte de esa actividad, ¿sí? Recordemos justamente que la praxia, ¿no? Que la actividad es una acción motora, ¿sí? Que es voluntaria, intencional, ¿sí? Y que tiene un propósito, un fin. Cuando esto es en conjunto, por supuesto que aumenta la complejidad porque tiene que ser algo organizado y sincronizado con otros. En el caso de este término que tiene que ver con la plasticidad neuronal, esto tiene que ver justamente con que en cuanto a la evolución desde que nacemos y en el desarrollo, ¿sí? El humano y el desarrollo neuronal, cada vez va habiendo más conexiones, ¿sí? A nivel cerebral que permiten incorporar nuevas actividades y perfeccionar esas prácticas, ¿sí? Y esto tiene un rol central para adquirir mayor destreza motora en cada actividad que uno, digamos, quiera hacer, ¿no? Esto de poder pensar y hacer una acción, uno, digamos, va adquiriendo y perfeccionando el movimiento con el ejercicio y la práctica, ¿no? Como, no sé, andar en bicicleta, desde esas cuestiones complejas hasta el adquirir mayor destreza para tomar objetos desde que uno es bebé hasta que es adulto y lo que es la motricidad
fina, ¿no? Que es algo que se va ejercitando y perfeccionando. Y como bien dice la diapositiva, es algo mucho más activo en la niñez, ¿no? Digamos, todo este aprendizaje motor, desde que uno es un bebé y empiezan los primeros movimientos motrices, caminar, digamos, cada vez los movimientos se van haciendo más complejos y hay mayor aprendizaje de movimientos nuevos. Esta capacidad del cerebro, ¿sí? Que lo que hace es poder, digamos, mediante los estímulos, ¿sí? Eh, siempre que estos sean adecuados y que sean continuos en el tiempo, hace que el cerebro pueda estimularse y, digamos, mejorar el rendimiento en esa actividad en particular, ¿no? Hablando en este caso de lo que tiene que ver con la motricidad. Y esto es es la neuroplasticidad, ¿sí? Que es la capacidad de adaptarse y de aprendizaje del cerebro, ¿sí? Y que tiene que ver con esta capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Y ahí de alguna manera en la imagen justamente vemos el desarrollo, ¿no? De la neurona en cuanto al entrenamiento y el posterior aprendizaje que se da frente a la repetición de, por ejemplo, determinada acción motriz. Bien. En cuanto a en la activación cerebral, ¿sí? Se presupone una mejora en el rendimiento cognitivo, ya que tiene que ver con la transición de un nivel dado de la actividad a nivel superior. Cuanto más complejo es el ejercicio, más se remite a diferentes niveles de organización y más numerosos son los territorios neuronales activados y por consecuencia las múltiples conexiones sinápticas, ¿sí? Tenemos que pensar que justamente, digamos, los procesos de praxia integran, digamos, es un procedimiento de integración, tanto perceptiva o perceptual, ¿no? De fenómenos, de estímulos que uno puede percibir y entender, eh, también de procesos cognitivos y de procesos motores, ¿no? Por ejemplo, para realizar la actividad de baile, van a estar integrados los procesos de senso-percepción para escuchar un ritmo, decodificarlo, entenderlo, ¿no? Mediante la percepción auditiva, poder darle a eso mediante un proceso cognitivo, no sé, una cierta cadencia o ritmo que uno aprende, y en el proceso motor poder llevar a cabo un determinado paso, figura, ¿sí? O movimiento, ¿no? Entonces todos esos procesos están integrados para ese, ese proceso motor complejo que puede ser una coreografía, ¿no? Por ejemplo. En cuanto al aprendizaje motor, ¿sí? Como decíamos que es una función motora inconsciente, em, se permite generar un proceso mental cognitivo motor, que es como jugar al ajedrez o la gramaticalidad del lenguaje, que se logra antes del ingreso a la educación formal, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros el aprender cuestiones motrices o lenguajes em, es algo más inconsciente, ¿no? El repetir palabras de un niño pequeño, ¿no? De 1 año y medio, 2 años de edad, tiene que ver con esto más inconsciente y el aprendizaje que se genera aún cuando no sabemos que estamos generando ese proceso de aprendizaje, ¿no? Así como hablábamos recién, ¿no? Bueno, de los primeros pasos al caminar, de empezar a generar esos movimientos complejos como em, la pinza, ¿no? Y todo eso es algo que nosotros no pensamos, no es, en este caso no es ni voluntario, ¿no? Más allá, digamos, de que hay como una intención, no es un proceso consciente el estar aprendiendo ese movimiento o esa palabra. Entonces, el idioma, más allá de las palabras, ¿sí? Y la sonoridad, posee una estructura dada en gran parte por la función procedural, ¿sí? Esto de lo que hablábamos de este tipo de memoria más inconsciente, y que permite la conjugación verbal.
bueno, y un poco estos fenómenos cognitivos que también tienen que ver con la destreza, más allá de lo motor y que está muy relacionado con el lenguaje, se pueden estudiar desde las neuronas corticales, ¿sí? En el área motora suplementaria. Un poco, ¿sí? Acá están las áreas como importantes que tienen que ver, ¿sí? Tanto como en los procesos de memoria que habíamos hablado antes, y sobre todo, bueno, acá como que relaciona un poco lo que decíamos, lo sensorial, lo cognitivo y los procesos motores, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, la corteza prefrontal, que también tiene que ver con los procesos de memoria, controla el comportamiento, la expresión y la toma de decisiones, ¿sí? Como vimos en otras clases. La corteza motora está directamente vinculada al movimiento corporal. La corteza sensorial puede ser sensaciones táctiles, auditivas, ¿sí? Visuales, todos estos estímulos que nos permiten decodificar y procesar, y en ese procesamiento generar o pensar o decidir voluntariamente una acción o eh, acto motor. El hipocampo, que por ejemplo, en relación con esto que tiene que ver con la música, ¿no? Vinculado a la memoria musical, a la experiencia y el contexto, ¿sí? La corteza auditiva para percibir los sonidos, ¿sí? Reconocer y analizar las tonalidades. La corteza visual, que también puede, por ejemplo, en el caso de los músicos, controlar la lectura musical, la visión de los propios movimientos, pero también puede ser receptora de estímulos visuales que también generen algún tipo de acción, ¿no? En este caso un poco como que la imagen eh, marca como el funcionamiento y las conexiones en un músico, ¿no? Pero digamos, todas estas cortezas intervienen en cualquier tipo de acto motor. Y el cerebelo, que está involucrado en el movimiento mientras, por ejemplo, se baila o se toca un instrumento para la coordinación y también en las reacciones emotivas. En cuanto a la lateralización, ¿sí? Em, esto se trata un poco de la diferencia de lo dominante y de las funciones un poco más intervinientes en los distintos hemisferios, ¿sí? Justamente el hemisferio izquierdo es distinto del derecho en cuanto a su estructura y su función, ¿sí? En cuanto al lenguaje, hay una simetría, ¿sí? Ya que el hemisferio izquierdo es el dominante en las personas diestras, que es un poco como la mayoría, ¿no? Entonces contiene la capacidad para entender y de expresar el lenguaje hablado. La función social se ubica en el lóbulo temporal izquierdo, que es de gran tamaño, eh, y por supuesto en relación a esta función, ¿sí? En el hemisferio izquierdo, ¿sí? Por eso tenemos el centro del habla, ¿sí? La parte del razonamiento, es el área del lenguaje y del cálculo matemático exacto, ¿sí? En cuanto al hemisferio cerebral derecho, ahí es como eh, donde anida un poco más todo lo que tiene que ver con la imaginación, con el arte, ¿sí? Con análisis espacial, la visualización y, ¿no? Como un poco más lo general que tiene que ver, por ejemplo, con los cálculos matemáticos un poco más estimados, a grosso modo, ¿no? Em, la prosodia, ¿sí? La música, el lenguaje, como la tonalidad, el entender eh, la forma en que uno expresa las palabras, ¿sí? Se sustenta en el hemisferio derecho, ¿sí? Que de alguna manera tiene que ver con, justamente, son como la diferencia entre ambos hemisferios, ¿no? El derecho, por eso en la imagen como que uno lo ve más colorido, porque tiene que ver con la expresión artística, con lo intuitivo, lo no verbal, ¿no? Por eso, por ejemplo, más allá de la palabra, el hemisferio derecho tiene mucho que ver con la entonación de la palabra, ¿sí? Que es lo que también nos permite entender lo que el otro nos está diciendo, más allá de lo concreto de la palabra, ¿no? Eh, También está relacionado con la creatividad, con los sentimientos
y las emociones. En cambio, el hemisferio izquierdo, ¿sí? Está sobre todo relacionado con lo lógico, con lo lineal, lo simbólico, un poco más lo abstracto con el lenguaje, ¿no? Como decíamos, la expresión oral y la asociación auditiva, ¿sí? La capacidad de motivación, ¿sí? Está ubicada en el lóbulo prefrontal izquierdo. ¿Sí? Entonces, en personas que puedan llegar a tener lesiones en esta área en particular, ¿sí? Muchas veces presentan un fenómeno que denominamos apatía, ¿sí? Que es como la indiferencia ante los distintos cambios, ¿no? No hay interés y tampoco hay angustia. Eso es lo que se denomina apatía. Como le digo, la indiferencia ante las distintas cuestiones que puedan resultar a otras personas, ¿no? Como un poco más angustiantes o de felicidad, ¿no? No hay mucha reacción emocional frente a las diversas situaciones. Hay indiferencia. También en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Se puede relacionar con la capacidad de cálculo, como dijimos, y que también está relacionado con la capacidad gramatical, la conjugación verbal y la escritura del lenguaje musical. Y bueno, a diferencia del derecho, que sí tiene que ver con capacidades visoespaciales y, por ejemplo, las tonalidades musicales. Bueno, y hablaba un poco, ¿no? De que la motivación es la gasolina del cerebro, ¿no? Em, y bueno, y cómo justamente la importancia de la conexión entre ambos hemisferios, ¿sí? Que es a través de una estructura muy importante en el cerebro, que es el cuerpo calloso, ¿sí? Es la que conecta ambos hemisferios. Entonces, más allá de que cada uno pueda estar eh, enfocado, especializado, tener un área de alguna manera donde hay mayor eh, participación, ¿sí? O donde el hemisferio está más involucrado con diferentes actividades, la asociación entre ambos es lo que genera la capacidad, ¿sí? Humana y cerebral de estos aprendizajes y producción de acciones motoras complejas, ¿sí? Em, Como por ejemplo esto de poder em, comprender, si bien por un lado lo concreto de la palabra, ¿m? Pero por otro lado, agregando la comprensión de las tonalidades, de la parte emocional, de la recepción de estímulos, no sé, visuales, como podría ser las faces, la cara de una persona, los gestos, de cómo expresa tal o cual frase, poder entender, ¿sí? Comprender si se trata, por ejemplo, de una ironía, de una metáfora, ¿sí? Entonces la integración de todas estas estructuras y el funcionamiento conjunto es un poco lo que también determina la conducta social, poder entender eso, y por otro lado la participación, por ejemplo, de la corteza prefrontal, eh, que interviene en la inhibición y el control de la conducta y la toma de decisiones, en cómo respondemos también ante esos estímulos, más allá de la comprensión, por ejemplo, de una frase alegre o algo, una frase donde alguien nos habla con sarcasmo o con un tono agresivo, ¿sí? Poder pensar y generar esa respuesta. Todo esto es un proceso súper complejo y que además de lo individual, de alguna manera también la cuestión se complejiza cuando nuestros cerebros trabajan en sintonía con el de otros. ¿Mm? Eh, Así que bueno, esto fue un poco lo de la clase de hoy. En cualquier cosa, esta información, ¿sí? También está en el libro del doctor Brusco, ahí pueden encontrar más información para ampliar el contenido. ¿Mm? Así que bueno, cualquier cosa también, si no me pueden escribir a mi correo, eh, que lo he dejado ya en otras clases. Bueno.
Saludos.